Buenas tardes, mi nombre es Yarilene Saravia Amaya y este es mi análisis sobre el indicador de Producto Interno Bruto PIB de la tarea 4. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es aquel valor del mercado de todos los bienes y servicios finales producidos en un país. Esto se utiliza para medir el crecimiento económico y comparar el desempeño económico que ha tenido el país a través de los años y con otros países. ¿Por qué es importante el indicador en Colombia? Es importante porque mide el estado económico dentro del país, permitiendo saber si ha tenido un crecimiento o un decrecimiento económico. Esto se puede dar dependiendo de las situaciones que esté atravesando económicamente el país en ese momento. ¿Cómo se calcula el PIB? El PIB tiene tres métodos de cálculo: el método de ingreso, de gasto y de producción. El PIB o la fórmula del PIB está compuesta por el consumo, la inversión, los gastos públicos, las exportaciones menos las importaciones, que son las exportaciones netas. Esto nos da como resultado el PIB. La fórmula de tasa de crecimiento del PIB es la siguiente: el PIB del actual año menos el PIB del año anterior dividido en el PIB del año anterior por 100%. Esto nos daría la tasa del actual año de crecimiento del PIB. ¿Cómo se comporta el indicador en Colombia? El PIB se comporta y se mide de dos formas: en volumen en miles de millones de pesos y en la tasa de crecimiento en volumen por porcentaje. Tenemos que, dependiendo el año y la situación económica de cada año, es un valor diferente. Tenemos que en el 2018 y en el 2019 tuvo una tasa de crecimiento del 2.6% y del 3.2%. Las actividades económicas que ayudaron al crecimiento entre el 2018 y el 2019 fueron la administración pública y defensa, la atención de la salud, el comercio al por mayor y al por menor, la reparación de vehículos, transporte y almacenamiento, los servicios de comida y actividades profesionales, científicas y técnicas. También crece la demanda final interna, que creció en un 4.5% en el 2019. Luego tenemos que en el 2020 tenemos un decrecimiento del 7.2%. Esto se debió a la compleja situación que estaba pasando el país y el mundo debido a la pandemia del COVID-19. En la siguiente gráfica tenemos las actividades económicas que decrecieron en el 2020 durante la pandemia. Tenemos que el comercio por mayor y el por menor tuvo una caída del 15.1%, la construcción de un 27.7%, la explotación de minas y canteras de un 15.7%, alojamiento y servicios de comida un 36.6% y transporte y almacenamiento un decrecimiento del 20.9%. Esto es debido pues a la situación que estaba pasando el país. Sin embargo, tenemos que hubieron dos actividades económicas que, a pesar de la situación compleja del país, se mantuvieron a flote, que fueron agricultura y ganadería, que tuvo un crecimiento del 2.8%, y las actividades inmobiliarias, que tuvieron un crecimiento del 1.9%. El comportamiento del PIB durante el 2020 se representa en esta gráfica con la demanda final interna, las exportaciones, el gasto de consumo final, el capital bruto y las importaciones que hubieron durante ese año. Cabe recalcar que todas son en decrecimiento: un 18% de crecimiento en importaciones, un 17.4% de decrecimiento en exportaciones, un decrecimiento del 4.1% en gasto de consumo final, un 7.6% de decrecimiento en la demanda final interna y un decrecimiento del 21.2% en el capital bruto. Luego tenemos que en el 2021 tenemos un crecimiento del 10.8%. Esto debido a la reactivación económica que estaba sucediendo poco a poco después de la pandemia. Las actividades económicas que ayudaron al crecimiento en este año fueron el comercio al por mayor y el por menor, los servicios de transporte y comida. También las industrias manufactureras, que crecieron un 16.4%, y la administración pública y de educación. Luego tenemos que en el 2022 hay un crecimiento del 7.3%. En este año todavía hay una reactivación económica después de la pospandemia. Las actividades económicas que ayudaron a crecer el PIB durante este año fueron el comercio por mayor y el por menor, la reparación de vehículos, el transporte, alojamiento y las industrias manufactureras. Luego tenemos que en el 2023 hay un crecimiento del 0.7%. Las actividades económicas que ayudaron al crecimiento en este año fueron la administración pública, la seguridad social, la educación y la salud. También tenemos que hubieron actividades financieras y las actividades artísticas y de recreación también ayudaron al crecimiento del PIB durante este año. Este crecimiento se debió a las siguientes actividades económicas, que fueron la administración pública y defensa, los planes de seguridad social, la educación y actividades de salud. También se vieron incluidas en este crecimiento actividades artísticas y de recreación y la agricultura. ¿Cómo se comportó el indicador o el Producto Interno Bruto en mi región o ciudad, que es Bogotá? Tenemos que en el 2018 el PIB tuvo un crecimiento del 3.8%. Tenemos que esto fue gracias a las actividades de agricultura que tuvieron un valor agregado y la explotación de minas y canteras en ese año. Tenemos que en el 2019 el PIB tuvo un crecimiento del 3%. Esto se debió a las actividades económicas de administración pública, actividades financieras y el sector de comercio y transporte. En el 2020 el PIB tuvo un crecimiento de 7.9%. Esto se debió a la situación de la pandemia o COVID-19.
En el 2021, el PIB tuvo un crecimiento del 11.4%. Esto se debe a la pospandemia, donde las actividades que tuvieron un crecimiento económico fueron el comercio de transporte, actividades artísticas y la industria manufacturera. En el 2022 se presentó un crecimiento del 0.6% con valores positivos. Sin embargo, este año hubo un crecimiento moderado de la alta inflación y tasa de interés. El crecimiento se vio impulsado por la demanda interna y la normalización de la reactivación de actividades, porque aún se veía afectado por la pandemia del 2020. En el 2023 tuvo un crecimiento, el PIB tuvo un crecimiento del 0.7%. Las actividades que contribuyeron a este crecimiento fue el sector de administración, educación y actividades financieras. Sin embargo, en las tasas de interés todavía se mantenían en la industria. En el 2024 el PIB tuvo un crecimiento del 1.9%. En las actividades o sectores que ayudaron para este crecimiento fue la administración, la educación, la construcción, que fueron impulsadas por financiamientos públicos y explotación de minas. Sin embargo, también hubo una caída o un decrecimiento del 2.4% en la industria manufacturera. ¿Qué relación tiene el PIB o Producto Interno Bruto con el ODS? Yo analicé el Objetivo de Desarrollo Sostenible o ODS número 9, que es la industria, innovación e infraestructura. ¿Qué contribución hace el PIB en este objetivo sostenible? Aumentar la contribución del empleo en la industria y el Producto Interno Bruto, ya que este objetivo se mide tanto por el sector de la industria, en la innovación e infraestructura que aporta en la economía general del país, lo cual se ve reflejado en el PIB. También contribuye al acceso a financiamiento, ya que el crecimiento económico facilita que los países tengan un desarrollo, tener acceso a servicios financieros y créditos asequibles. Tenemos que también contribuye a la industrialización sostenible. Esto permite que las industrias, o industrias, puedan disponer de mayor capital para nuevas tecnologías que tengan procesos limpios y ambientales, ya que con mejores tecnologías, mejores son los procesos de producción, menos contaminación. Tenemos que el PIB también contribuye a la innovación e investigación del desarrollo. Esto significa que el crecimiento del PIB proporciona los recursos necesarios financieros para aumentar la inversión en la investigación y el desarrollo de este objetivo para que se pueda cumplir. Las afectaciones que pueda tener el PIB en este objetivo afecta de dos maneras, positiva y negativa. En la positiva nos da más recursos y capacidad, debido a si el PIB tiene un crecimiento, puede proporcionar el estado financiero para producir los recursos y la capacidad necesaria para lograr el objetivo número 9. Asignar más presupuesto público. Atrae la intervención privada. ¿Qué significa esto? Que atrae en las inversiones nacionales y extranjeras en los sectores tecnológicos y de infraestructura. ¿Cómo afecta de manera negativa? Puede afectar en la sostenibilidad y desigualdad. El PIB industrial aumenta. La alta contaminantes o ineficientes afectan negativamente a las metas que se tienen en este objetivo ambientales, a las metas ambientales que hay en este objetivo. Y el crecimiento no inclusivo es porque puede escarbar en las desigualdades socioeconómicas que se haya en el país. Y bueno, aquí hay una parte de las conclusiones sobre mi investigación y análisis del PIB y cómo está estrechamente conectado y ligado al objetivo de desarrollo sostenible número 9, que es el de industria, renovación e infraestructura. Muchas gracias.